Bueno, buenas tardes acá en Murcia. Ustedes disculparán el video que estoy enviando porque les comentaba que no había internet en el edificio donde vivo y en la universidad es prácticamente imposible porque no, es muy diferente a lo que vivimos en Ciudad Juárez acá. Es totalmente diferente, no se puede. Desde aquí le envío un abrazo a la maestra Lina que cumple años. Un abrazo, maestra, felicidades. Este es parte de mi aporte de mi tesis. Como ya saben, el título es largo, lo leemos: Análisis de narrativas del discurso homofóbico en el sistema de escuelas secundarias en tiempos de matrimonios igualitarios. Escogimos este título entre el, el tutor de tesis y su servidor porque creo que describe muy bien lo que yo intento hacer. El planteamiento del problema, bueno, pues escogió este tema porque en la adolescencia, que está básicamente ligado a la secundaria, es donde los niños pasan esa transición de ser niños a jovencitos o jóvenes pequeños, pero vamos a manejar la palabra jóvenes porque la palabra adolescencia, según el doctor Valderas, no es una palabra que sea aceptada en este tipo de documentos. Sin embargo, vamos a referirnos como jóvenes. Bueno, pues en esa etapa es donde el joven manifiesta la primera, bueno, es cuando decide o elige su sexo, es decir, si le gustan los hombres, perdón, elige el género que desea ser, si quiere ser heterosexual o quiere ser homosexual. Es en esta parte de la adolescencia. ¿Sí? Y cuando esto sucede, cuando un joven, tal vez un hombre que decide ser homosexual dentro de la secundaria, aunque lo haga de manera abierta, es agredido. Y si vive en el closet, también. Si alguien se da cuenta o si alguien percibe que es endeble, que es diferente, es agredido. A esto nosotros le llamamos el bullying. Sin embargo, la homofobia dentro de las secundarias se caracteriza por muchas cosas. En este caso, el planteamiento del problema, yo quiero referirme específicamente que escogimos la secundaria porque está vinculado con la juventud o la adolescencia, para entendernos, ¿ok? Este dato es impresionante. Según el CONAPRED, 4 de cada 10 personas no estarán dispuestas a permitir que en casa viviera un homosexual. Esto es, si estamos hablando de 1.300.000 habitantes, perdón, vamos a situarnos en Ciudad Juárez, 1.300.000 habitantes en Ciudad Juárez. O sea, cuatro de cada 10 no están dispuestos a aceptar ni a un primo, ni a un hermano, ni a nadie. O sea, 4 es un número muy, muy elevado. Es decir, existe un problema y tal vez no lo estemos viendo. Hay focos rojos. La homofobia, la concepción del paradigma. Ese es uno de los títulos de nuestros apartados. Hemos concebido a la homofobia, hemos concebido que la pareja de personas tiene que ser hombre, mujer, y cuando se casan, hombre, mujer, niño, ¿no? ¿Sí? Entonces, la heteronormatividad, ese cliché que ha impuesto, es decir, los heterosexuales, que básicamente pugnan porque la familia sea nuclear, ¿sí? Nos han dicho y nos han impuesto a través de decenas de años que eso es lo correcto. Entonces, quien no está en lo correcto, ¿sí? Está fuera, o es un pecador, o está sustraído de la norma, y por eso merece ser satanizado, ¿no? Entonces, la heteronormatividad es una palabra que vamos a utilizar mucho en el documento que su servidor está escribiendo. La Real Academia Española de la Lengua define como la homofobia como aversión hacia las personas homosexuales. La historia de la homofobia en México eh, 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 tiene ahí un paréntesis muy interesante que tendríamos que hacer. De hecho, está en el documento. El yerno de Porfirio Díaz fue encontrado en una fiesta con 40 personas más, la mitad de ellos vestida de mujer y la mitad no, pero todos tenían tendencias de gustos homosexuales. Entonces,
cuando fueron encontrados, ¿verdad? De ahí se acuñó el número 41 para estigmatizarlos a ellos. Y como esto era un evento terrorífico, básicamente los participantes de esa fiesta fueron llevados hasta Yucatán, donde nadie los viera, porque esto era el horror. Y aparte en una comunidad prácticamente dogmatizada por el sistema católico, esto era un repudio, ¿no? Carlos Monsiváis, que era un hombre intelectual que manejaba básicamente todos los temas, dice que la homofobia es considerada como la falta de humanidad de los disidentes sexuales. Bueno, Carlos Monsiváis es conocido porque él era gay abiertamente, y era un hombre que no le tenía miedo a la opinión pública. Al contrario, él era la opinión pública. La homofobia, la concepción del paradigma. Ya lo dijimos, perdón, discúlpenme. Dentro de las escuelas secundarias se lleva a cabo esto que se le llama bullying homofóbico. Y el bullying homofóbico, por razones de género, está muy acentuado, pero nosotros o los maestros, la gente que trabaja dentro de las secundarias lo perciben poco. Han acentuado muy bien lo que es el bullying escolar, pero el bullying homofóbico sí tiene algún tratamiento que debería de ponerse la atención, pero bueno, la tenue diferencia entre los dos bullying, es decir, los dos consisten en el bullying, que todos, a la palabra que todos estamos acostumbrados, ¿sí? Que es la agresión, y el bullying homofóbico, ¿sí? Ambos padecen de esto, que es el rechazo, la discriminación y la invisibilización. Es decir, cuando sucede algún tipo de bullying homofóbico, lo que hacen los maestros pues, es tomarlo como cualquier otro tipo de bullying, ¿no? Nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos y aquí no pasa nada, ¿no? Se da un paliativo y podemos proseguir. Luego se vuelve a repetir y otro paliativo, pero el problema ahí persiste. El bullying, básicamente, el que usted quieran, es violencia. Es violencia ejercida, es agresión y es aprendida. Y luego viene este dato que también ahí está en mi tesis: 88% de los alumnos han escuchado insultos homófobos. Es decir, lo que hacen ellos, muchas de las veces, aquí el 88% lo repite, es decir, lo replica. Para ellos es muy normal. Aparte, seguir la norma social es no estar fuera del contexto social que lo rodea. Yo busco a mis pares y yo repito, ¿sí?, lo que hace mi par. ¿Sí? Esto es muy interesante, lo que encontré por acá. Creo que es lo más sobresaliente que me ha gustado de mi viaje a Murcia. Acá cada semana, cada fin de semana, hay una hora dedicada, así religiosamente, a hablar de diversidad sexual, ¿sí?, de parejas del mismo sexo, de género, de todo eso que envuelve la educación sexual de una persona y que hace que la personalidad se forme de una manera, llamémosle, más coherente o tolerante, si se le puede llamar. Este es otro de los temas que yo incluyo dentro de mi marco teórico: es la violación a los derechos humanos hacia los homosexuales. Dentro de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero, ¿sí?, dice que está prohibida la discriminación por razones de género o de inclinación sexual. Esto está en la Constitución, y si allí está, quiere decir que es ley, una ley que nos estuviera normando. Pero como todos vemos, ¿sí?, el hecho de que tú le digas joto a una persona no implica un delito. Sin embargo, atendiendo a esto, ¿sí?, debería de ser un delito porque estás discriminando. Ahí está faltando, está faltando el Código Penal, ¿sí?, que está adscrito, como es la Constitución es ley superior y el Código Penal está más abajo de la Constitución, ¿sí?, deberían de sancionar este tipo, no solamente de agresiones verbales, sino, como ya sabemos, hay agresiones físicas. La palabra puto también es una agresión, ¿sí?, y la tenemos muy instituida como del coloquio regular, del coloquio popular, ¿verdad?, y que es aceptable. Sin embargo,
no lo es, y más cuando cuando se le dice, se le profiere a una persona de forma agresiva. Entonces, esto para enmarcar lo que viene en la Constitución, pero también la Constitución, ¿sí? Habla de la familia, ¿verdad? Habla de la familia y de ahí se han agarrado los códigos civiles para instituir que la familia es hombre y mujer. Sin embargo, el Código Civil del Distrito Federal, ¿sí? En el 2009, en el gobierno de Marcelo Ebrard, ¿sí? La asamblea local interpuso una controversia constitucional para modificar el Código Civil de ellos. Cada estado tiene su Código Civil y en referencia a la Constitución nos permite o nos faculta como estados decidir nuestras propias leyes como estado. Entonces ellos deciden que el Código Civil se modifica y en este se pueden ya leer que una pareja ya no es hombre y mujer, sino simplemente personas. Les quitaron el concepto. Entonces, por eso, en el Distrito Federal es la primera entidad federativa que toma la iniciativa y puede casar a dos personas del mismo sexo sin tener ningún problema. Pero, atención, esto implica no solamente que contraigan matrimonio, sino que puedes heredar. Sí, yo le puedo dictar a Juan, heredar a Juan. Y aparte, por ejemplo, podemos sacar una casa de interés social. Derechos que no tenían anteriormente porque no eran considerados como familia por ser personas del mismo sexo. Esto es en el Distrito Federal, y en otros 9 estados ya también se acepta abiertamente porque se modificó el Código Civil, lo que no se ha hecho, ¿sí? en todas las entidades restantes. Sí, lo anterior fue para enmarcar que hay una apertura diferente y una cultivación de las personas, no solamente a nivel civil, sino también categóricamente hablando en la educación. Pareciera que esto va ligado con el partido político que ha dominado el Distrito Federal, que es de izquierda. No tiene nada que ver con el catolicismo y por ende tienen temas de apertura, ¿sí? más civilizados como la tolerancia a las parejas, la diversidad entre parejas y la concepción de que hay otro tipo de familias en este México moderno. ¿Sí? Otro de los temas que yo toco dentro de mi tesis es el Internet, la religión cristiana y el diablo y la educación mexicana. Señoras y señores, los libros de texto se instituyen en 1959 oficialmente. Era el monopolio que el gobierno mexicano había hecho para proveer de educación y conocimiento en las primarias a todos los jovencitos. ¿Por qué tocó este tema de la primaria? Porque es la antesala para llegar a la secundaria, y el hecho de que te provean de conocimientos en la primaria es básico para que llegues con información a la secundaria, ¿sí? Entonces los libros de texto tienen una información, como ustedes verán, nimia, muy rala, muy parca con respecto a la sexualidad. Han tenido, en este sentido, se ha cambiado 3 veces en 30, bueno, desde 1972 o 71 que se instituyó la información sexual. Fíjense nada más, desde 1900, llamémoslo de inicios de los 70, apenas se instituyó la información sexual y era netamente básica de los órganos sexuales. Esto sucede en 1974, perdón, para 1974 se modifica y a raíz de la demografía, que era un problema en México, bueno, pues se cambia y se habla ahora sí de la reproductividad, ¿no? Porque había muchos niños que estaban naciendo, había una explosión demográfica impresionante. Sí, la Ciudad de México ya era de las más pobladas del mundo para la década de los 70. Luego, en 1982, se tuvo otra vez que modificar el contenido de la información sexual porque la pandemia del HIV estaba surgiendo y habría que informarle a la gente de que a través del acto sexual se podría contagiar de SIDA. Entonces, esa fue la segunda modificación en cuanto a información sexual, ¿sí? Y en 1994 se habla ya de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto tiene que ver porque la información que se instituye dentro del aparato educativo es básica para que los niños estén conscientes, ¿sí? De que el bullying homofóbico no se puede hacer
y que tienen que entender que hay diversidad y que hay personas, ¿sí?, con gustos y tendencias diferentes, pero esto se da solamente a través del aparato educativo, ¿sí? En este tenor, el titular de la Nación, Enrique Peña Nieto, había propuesto, están cambiadas las láminas, había propuesto, ahora sí, vale la redundancia, una propuesta de ley de niños y niñas y adolescentes. Pero en ellos, dentro de esa ley, dentro de ese marco legislativo, incluía información sobre diversidad y parejas del mismo sexo. Entonces, los grupos antagonistas a este tipo de aperturas, que son todos los que ya conocemos, panistas, el Yunque, los legionarios de Cristo, todos los que tienen que ver con la religión católica, se opusieron, ¿sí?, ante la propuesta de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Entonces, el secretario de Educación Pública, ¿sí?, viendo y sintiendo la presión de los grupos antagónicos y muy fuertes, ¿sí?, porque tienen mucha capacidad de dinero, ¿sí?, dice que los libros seguirán como hasta hace 30 años. Entonces ahí la educación sexual, ¿sí?, se detiene. Es decir, tenemos 30 años con los mismos contenidos, nada más cambia de colores, ¿no? Y cada, no sé, cada cuántos años les cambian los esquemas del aparato reproductivo y todo eso, pero no se tocan temas de diversidad y menos de sensualidad, menos de eroticidad, porque estos grupos se opusieron y han estado dando la batalla de manera muy fuerte. Hay unos camiones que andan desfilando por la Ciudad de México y partes del sur, le dicen los camiones naranjas, y son patrocinados por uno de estos grupos, ¿sí? Ahorita les voy a decir el nombre, es uno de los antagonistas. Dice por ahí en los camiones, traen algunas inscripciones ahí sobre no te metas con mis hijos y todos esos promocionales que ustedes han visto en Ciudad Juárez, por ahí en algunos espectaculares. Ya los han quitado, pero de eso se trata y hay mucho dinero invertido, defendiendo la familia heterosexual y, atención, que no se metan temas de estos en los libros de texto. Ya se hizo una revuelta en Monterrey, ¿sí?, en Monterrey, Nuevo León, que se supondría que era uno de los países, uno de los estados más abiertos. Pues no, hay mucha gente de ultraderecha que se está oponiendo a que se toquen estos contenidos dentro de la primaria. Detrás del dinero y de las propagandas que se están instituyendo para combatir estos contenidos, ¿sí?, está el cardenal Norberto Rivera, y luego que tienen un periódico llamado Desde la Fe, un periódico semanal, y desde ahí se informa o se desinforma a todos los feligreses y se habla sobre las intenciones de la Secretaría de Educación Pública de incluir en este aparato informativo. Bueno, desde ahí se está manipulando a los feligreses para que no acepten por ningún motivo este tipo de aperturas informativas, porque Norberto Rivera, que es el arzobispo de México, considera, como lo dice ahí en la Biblia, está apoyado en la Biblia, lo tengo documentado, que la relación homosexual no es reproductiva. Entonces, dice que esto es netamente pasional. Entonces él cree que dos personas, así se atisba en la religión católica, no pueden tener relación emocional, ¿sí? No puede haber una relación de afectividad. Ellos creen que todo es fálico, ¿sí? Y de hecho él da una explicación, dice que el ano, al arzobispo Norberto, lo tengo documentado, dice que el ano no es para recibir, sino para excretar. Dice que aparte que está conformado de algunas fibras y que lo lastiman y todo eso. Da una explicación muy asexual, muy freudiana, ¿no? Todo ceñido a la sexualidad. Entonces, desde ahí ellos están trabajando para que la sexualidad y la diversidad no suba de tono, es decir, ni de información, y se mantenga en un cierto punto en la Secretaría de Educación Pública. Se llama Juan Daudó. Él es el que encabeza básicamente los movimientos de familias adineradas y que están en contra de esta información que se intenta incluir en los libros de texto. Bueno, ya dijo Aurelio Nuño que los contenidos se quedan exactamente igual
y lo que tenemos y sabemos sobre sexualidad no se va a incrementar. Entonces eso es básico para que el joven, el niño que va a la secundaria llegue informado. En la secundaria se toca casi lo mismo que se toca en sexto de primaria. Ya habíamos hablado del arzobispo. Sumado al arzobispo, el CENTE, ¿sí? Ambos hicieron equipo para oponerse a la reforma educativa, ¿sí? Unos porque les interesaba no perder su trabajo y el otro porque le interesaba la información que se lleva a proveer en los libros de texto. Los hicieron equipo, lo han hecho muy bien, hasta el porque han detenido las iniciativas del presidente, ¿sí? Y han obligado que Aurelio Nuño salga y declare que ya no se va a reformar más el libro de texto gratuito, ni la información que se debe dar, la información sexual que se debe dar en las instituciones adheridas a la Secretaría de Educación Pública. Tales organizaciones tuvieron injerencia en el diseño e información de los libros de texto. Aurelio Nuño les ha dado a estos dos entes, el arzobispo y al CENTE, les ha dado capacidad de inferir, ¿sí?, en la información que se vaya a insertar en los libros de texto. El pensamiento del arzobispo es, como ya lo explicaba, netamente freudiano, sexual. Sí, la justificación de mi trabajo es que de estos trabajos, en sí este trabajo no existe en mi ciudad. Este puede ser un aporte muy interesante para que en la secundaria se tomen medidas e información con respecto a la homofobia dentro de las mismas. He encontrado relación entre los autores que he consultado. Básicamente todos manejan la homofobia. Tiene matices como la violencia, la segregación, ¿sí?, el aislamiento, todo eso. En eso coinciden los autores, pero en algo que también encontré hurgando es muy interesante, y es los neologismos, que estos básicamente se manejan mucho en España, como heteronormatividad, que lo hemos estado manejando mucho y que está plagado mi trabajo de eso. Es decir, que la relación heterosexual es la que permea y la relación heterosexual es básicamente instituida, ¿sí?, por la religión cristiana, no por la religión cristiana, por los cristianos. Y otras palabras, otros neologismos que he encontrado en la revisión de literatura, eso, la homofobia de Estado, en donde algunos países penalizan la homofobia, o las tendencias queer, que esto es básicamente nulo en mi país, allá no hay este tema, la lesbofobia y otras cosas que se han encontrado en la revisión de literatura. Esto es pero muy nuevo. ¿Sí? El objetivo es comprobar y decirle a mi ciudad que hay eventos de homofobia dentro de las secundarias, pero que o no son percibidos o no les hacen caso. La metodología es cualitativa, mi paradigma es hermenéutico-interpretativo, ya que voy a hacer entrevistas, que ya las hice algunas, todavía me faltan, y van a ser entrevistas a profundidad y van a ser grupos focales. También ya hice por ahí algún trabajo de grupos focales. La técnica de recolección de datos, como ya lo dije, es entrevista a profundidad y los grupos focales. Ya en este trabajo desarrollé uno previo con niños, con jóvenes de 12 a 15 años, 3 mujeres, 7 hombres de los 3 grados de una escuela secundaria, y algunas de las preguntas fueron al menos para el grupo focal: ¿qué es homofobia? Solo uno me contestó fielmente lo que es homofobia, era de segundo grado. Los demás, uno me contestó a medias, y los demás no saben qué es homofobia. Así que por lo tanto no saben qué es bullying homofóbico. Tal vez uno o dos lo intuyeron y uno lo dijo bien y el otro más o menos igual. Si tuvieras un hermano homosexual, ¿qué harías con él? Pues me contestaron una serie de preguntas. Eso específicamente les causó mucha gracia, como casi todas las preguntas que tienen que ver con la homosexualidad. No, pues que lo putearía, me dijo uno de los jovencitos, y en sí las respuestas fueron muy interesantes. Básicamente las mujeres, las 3 que había ahí, todas apoyarían a un hermano homosexual. Los hombres, son muy diversas las opiniones, pero todas son tendientes al desprecio.
Y una de las preguntas también interesantes, ¿has agredido a una persona que parezca o sea homosexual? Básicamente todos los hombres lo han hecho, las mujeres no. Bueno, este es mi trabajo, espero su aportación. Saludos a los lectores, les agradezco infinitamente que se hayan dado la tarea de revisar mi trabajo. Yo sé, estoy pendiente con muchísimas cosas, todavía me falta algo de información, pero les agradezco. Saludos desde acá, desde Murcia, maestra Beatriz, Paco, Tomás, Tai, César, mis compañeros. Buenas noches.